Buenas noches, qué bueno que están acá. Esta es la cuarta sección síncrona y es para comentar el contenido de la actividad de la actividad 3, ahí Simón y la fisiología. Entonces, voy a dar mi versión del tema. Este es el primer autor de los tres que vamos a analizar. Entonces, bueno, cuando ustedes así lo decidan, me interrumpen o bueno, levantan la mano como quieran o vayan anotando sus dudas, ¿no? La primera cuestión que hay que señalar aquí es que Saint-Simon vive en el capitalismo, en los albores del capitalismo, ¿no? Pues francés, lo cual pues no es una casualidad, ¿no? Pero no es una casualidad porque estamos hablando de un país que en ese momento es, de alguna forma se perfila para ser una potencia, dado que ahí ocurrió la Revolución Francesa. Entonces, el contexto que tenemos es esto, ¿no? Del capitalismo, donde empieza a extenderse este sistema. Ahora, lo que para nosotros es importante es que es el primer pensador, no que se ocupa de lo social, porque eso ya había habido varios, sino de hacer una ciencia respecto de lo social. Entonces, él parte de un diagnóstico y es lo que quiero comentarles acá, ¿no? Entonces, él identifica que Francia tiene una situación, digamos, problemática o difícil porque identifica que hay un desorden. Este sistema capitalista le ha traído a Francia un desorden y por eso lo puse así porque es que no hay orden, ¿no? Y él identifica que este desorden se debe a una confrontación entre una clase social que no termina por irse frente a una clase industrial que no termina por empoderarse. Entonces, él ve, bueno, sí, si apagas tu micrófono, Lalo, por favor, él identifica una serie o le atribuye una serie de características a cada uno de estos grupos. En el caso de la nobleza feudal, la primera palabra que tiene para definirlos es que son improductivos. Y ya desde aquí es interesante porque esto de productivo o improductivo es una categoría propia del capitalismo. Entonces son productivos en la lógica del capitalismo. Son improductivos porque tienen tierras que no necesariamente ponen a trabajar en la lógica del capitalismo. Son improductivos porque no se han modernizado, no han incluido las máquinas y eso ha traído una serie de consecuencias. Esta improductividad se nota en que son ineficaces para conducir a la sociedad, en que mantienen a la sociedad en un atraso y que son anacrónicos sus planteamientos, es decir, fuera de época y conservan un montón de privilegios que lo que hacen es más bien perjudicar el desarrollo de Francia que su avance y se dejan orientar por actos de fe. Para Saint-Simon hay una solución a ese caos y son los industriales. Aquí es muy importante identificar que primero, para Saint-Simon, los industriales son productivos, pero estamos hablando de cualquier persona que pueda ser productiva, es decir, no está hablando de lo que podríamos entender hoy por un industrial, ¿no? Es toda aquella persona que interviene o que aporta, vamos a poner interviene en el capitalismo. Y entonces hay que tener cuidado con esto porque él no está hablando insisto, de lo que podríamos entender como un industrial, de un empresario, de un burgués, sino todos aquellos que estén involucrados desde una trinchera a otra, es decir, pueden ser burgueses como poseedores de medios de producción o pueden ser no burgueses. Mientras estén en la lógica de ser productivos desde el capitalismo o para el capitalismo, entonces se identifica que están abonando al progreso, que están dentro de la industria, que buscan una igualdad, que se basan en la ciencia y que ellos son el camino a la modernidad. La intención de estas es que ustedes vean cómo cada una se confronta. Mientras la nobleza feudal es anacrónica, improductiva, llena de privilegios, sin sentido, los industriales se convierten en productivos. Ahora, ese es el diagnóstico que hace Simón de la sociedad de su tiempo.
No se refiere a una cuestión estrictamente económica, ni tampoco estrictamente política, sino, y eso es como lo interesante de su propuesta, a él lo que le interesa es resolver este problema proponiendo una solución. No usa aún la palabra, pero vamos a ponerla nosotros. Una solución sociológica. Y eso de tener una solución sociológica tiene varias connotaciones que son muy importantes. La primera cuestión es que cuando él está hablando de una propuesta de solución, está pensando en que es necesario, uno, que los industriales lleguen al poder, o sea, todos, insisto, burgueses y no burgueses, pero no feudales, ¿no? Y él establece que ese camino se va a trazar, o debe de seguir una ruta científica. Y entonces él considera que la ruta científica la va a dar el intento de ciencia que él establece, que es esta, la fisiología social. Tenemos que tener cuidado acá porque Saint-Simon no dice, o sea, no nos dice exactamente por qué va a ser una ciencia, pero está seguro de que debe de ser una ciencia. Ahora, aquí observamos varias cuestiones importantes. No está haciendo una especulación, es decir, no es filosofía. Él está pensando en que sea una ciencia. Y si es una ciencia, es porque este planteamiento que él hace, esta propuesta que él hace, va a tener la característica de, o la cualidad de utilizar un método científico. ¿Cuál método científico? El que se conocía hasta ese momento. El método científico que se tenía hasta ese momento es el método que usan las ciencias exactas, las ciencias naturales. Y yo creo que con la palabra de la ciencia que él pretende formar nos está diciendo justamente cómo se, cómo se cobija su propuesta de solución a este desorden que él observa en la sociedad francesa, insisto, en el entendido que la nobleza feudal no termina de irse, pero los industriales no terminan de dominar o de conducir a la sociedad. Entonces, la ciencia que él propone, que es bastante dispersa su definición, vamos a ponerlo así, tiene dos palabras, aunque, bueno, sea muy obvio, ¿no? Tiene dos palabras y se refiere a que él propone que ahora lo que se necesita hacer es una fisiología social. Si ustedes buscan lo que quiere decir fisiología social, se refiere a la forma que tiene un organismo vivo. Entonces, él supone que se puede trasladar no solamente el método científico, sino traer una ciencia de las ciencias ya sólidas, reconocidas, exactas, pero nada más es cuestión de agregarle lo social. Entonces, esta es la propuesta que él tiene. Es una propuesta basada en el método científico, donde el método científico tiene una cualidad importante, que es la empiria. Y la empiria es comprobar, ¿no? O observar, palpar, porque lo que Saint-Simon tiene muy claro es que el éxito de las ciencias sociales, de las ciencias naturales o exactas o duras, es que comprueban todo lo que proponen. Entonces él está empeñado en forjar o empezar una ciencia que se llame fisiología social, donde tenga dos cualidades. La primera es que utilice el método científico y la segunda es que se ocupe de lo social. Es bastante dispersa y es bastante general la propuesta. Nosotros lo que vamos a destacar aquí son varias cosas y me voy a regresar. La primera es que ciertamente sí hay una tensión entre la nobleza feudal y los industriales. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Bueno, desde una propuesta científica que se puede comprobar, es que podemos resolver esa situación, ¿no? De no, del desorden. Y entonces propone a la fisiología social. Si nosotros hoy queremos pasar por un filtro, la propuesta de hicimos, vamos a tener muchas dificultades porque no nos dice qué es lo social.
porque no nos dice cuál es el método. O sea, si yo tomo el método científico de esto de observación, experimentación, hipótesis, teoría, ley, pues eso no funciona, además de que no nos dice cuáles serían los pasos. Lo que a nosotros nos interesa es que él da una propuesta muy práctica, como es este de los industriales al poder, en cualquiera de los ámbitos de que ustedes entiendan por poder, en el gobierno, en la ciencia, en los partidos, en la república, en el desarrollo, en el devenir económico de Francia. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué destacamos acá? Es el primer pensador que se ocupa o que alerta acerca de la necesidad de contar con una ciencia. ¿Cuáles son los asegúnes y al mismo tiempo su contenido? Que está empeñado en construir una ciencia que se base en un método científico, para que nadie le pueda decir que lo que él propone no es ciencia. Y que él está seguro que esta ciencia va a explicarnos cómo funciona la sociedad, porque además aquí es muy importante esto. Cuando él habla de estos industriales, él está pensando, y eso es lo que a nosotros como sociólogos nos interesa, él está pensando en que estos industriales están forjando una nueva sociedad. Ay, ¿de qué tipo es esta sociedad? Pues no sabemos mucho, porque está empezando. Estamos hablando de 1885, una cosa así, ¿no? Entonces no tenemos todos, pero nos alerta respecto a la importancia de establecer una nueva forma de concebir lo que sucede con lo social. Ahora, si ustedes se acuerdan, yo les comentaba en algún momento que esto de lo social nos remite justamente o tenemos que definir qué es lo social y lo social. Y entonces yo había comentado que lo social es lo que va a suceder cuando se agrupan las personas. Cualquiera podría argumentar o contraargumentar que ya estaban agrupados en el feudalismo, o sea, estaba el señor feudal y los siervos y la corte, pero no había ningún momento en la historia del mundo donde todos los grupos sociales, aquí es cuando están agrupados, por lo menos, bueno, agrupados los seres humanos. No había habido hasta ese momento ninguna sociedad donde todos los seres vivos, bueno, seres humanos, estuvieran agrupados. No había habido ninguna. Y estuvieran agrupados si fueran relevantes. O sea, se les incluyera o se les tratara de incluir en las decisiones. Recuérdese para esto que estamos hablando de que está terminándose, bueno, en Francia después de varios asegúnes se terminó la monarquía y se instaura la república. Y la república, entre las características destacadas que tiene, es la división de poderes, y entonces se necesitan muchos más que lo que había en la corte. Se necesita que haya partidos políticos, y entonces ¿quién va a formar los partidos políticos? Se necesitan candidatos, y otra que va a ser fundamental, se necesitan ciudadanos. O sea, ni los siervos, ni los súbditos, ni la corte tenían un papel decisivo. Y ahora está surgiendo una nueva categoría social que no habíamos visto en la historia de la humanidad, y esa categoría se refiere a los industriales ciudadano, ¿no? Entonces, aquí lo que va a ser muy importante es que comprendan que la nueva sociedad está integrada por productivos que pueden ser, y lo voy a poner aquí, que pueden ser obreros o que son obreros, aunque suene reiterativo, manuales, es decir, el que maneja un torno o un tren, pero también son los obreros de ideas o intelectuales, pero también son los dueños de las fábricas. A ver si bajan. Cierren su micrófono, por favor. Cierren su micrófono porque ya no me dejan oír. Ajá. Entonces, pues que ya aquí ya quedó encimado. A ver acá. Bueno, no, quedó peor. Entonces, ¿quiénes van a ser los obreros manuales? Pues insisto, ¿no? El que maneja el torno, el tren,
una máquina que hace neumáticos, pero también están los intelectuales. ¿Quiénes son los intelectuales? Pues los médicos, los ingenieros, los abogados, ¿no? ¿Quiénes son los burgueses? Pues los dueños de las fábricas, del hospital, en fin. Y en ese sentido es, o sea, por eso es importante que entendamos que cuando él habla de industriales se refiere a estos, a todos aquellos que aportan para el desarrollo, para el devenir, para la consolidación del sistema que está surgiendo, ¿no? O sea, no, para nada está hablando de un, o sea, de un burgués como lo podríamos entender desde Marx o algo así. No, no, no. O sea, tú haces, ¿qué haces? Pues yo labro la tierra del rey, 4 armaduras. Ah, pues tú eres improductivo. ¿Tú qué haces? Bueno, yo manejo el torno para hacer los zapatos. Ah, entonces eres productivo. Entonces eres industrial. ¿Sí estamos? Y la que nos va a confirmar esta visión que tienes ahí, Simón, es esta cuestión, bueno, seguramente ya lo leyeron, el catecismo de los industriales. Y hay una, o sea, bueno, el comienzo es muy interesante, ¿no? Porque dice, si mañana se mueren todos los, bueno, no dice que se mueran, catecismo, si mañana amanece Francia sin los 80 condes y 300 princesas y viscontes y todo lo que ustedes quieran allá, no va a pasar nada. O sea, a Francia le iría bastante bien, ¿no? Sin embargo, si mañana Francia amanece sin médicos, ingenieros, eh, este, abogados, científicos, del tipo que sea, ¿no? Entonces Francia va a tener un retroceso de por lo menos 50 años. Es decir, él apuesta todo a y por eso propone que los industriales estén en el poder, porque desde ahí es como podrían dirigir a esta sociedad, a esta nueva sociedad. Ahora, una cuestión acá, y esa es como una nota al margen, bueno, o sea, no es tan nota al margen, pero es que se le considera autor del socialismo utópico. O sea, eso es parcialmente cierto, porque lo que él propone es el socialismo. Fíjense bien, él dice, bueno, si con el capitalismo tenemos o no tenemos ya murallas, no tenemos un poder centralizado en una persona, tenemos la libertad de moverse de un lado para otro, avanzan las ciencias exactas, ¿no? La ingeniería, la química, las matemáticas, o bueno, el álgebra y todo eso. Entonces, algo de bueno tiene este sistema. Entonces, para él, lo que sigue es el socialismo, es decir, una distribución equitativa de los beneficios que pueda tener una sociedad. Y lo piensa así, o sea, este sistema es tan, tan noble que va a llegar un momento en que se extiendan los beneficios, incluso por una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Eso es lo que dice Saint-Simon y otros 5 franceses que son los fundadores del socialismo en Francia. Pero aparece, y eso es una cuestión como tangencial, porque a Marx no, o sea, bueno, le llama la atención, pero no se confronta con él, porque le dice que lo que está diciendo es utópico, lo que ellos proponen es utópico. Utopía es algo que no se puede realizar. Entonces Marx le dice, no, bueno, sus ideas están, primero el capitalismo no es ningún beneficio, ¿eh? O sea, porque implica la explotación, la dominación, el capitalista se queda con una, o sea, el plus valor que genera el trabajador, entonces el capitalismo de entrada es pernicioso. Entonces no es cierto que es la neta del planeta. Esa es la una. La dos es que dice, el capitalismo es tal en tanto hay un burgués que se enriquece a partir de la ganancia y en tanto hay un obrero al que se le extrae o del que se apodera el capitalista de la plusvalía. ¿En qué cabeza cabe pensar que el capitalista, y pensemos en Elon Musk, o pensemos en Bill Gates, o pensemos en Trump, va a decir, oye, ¿quieres que te den mis ganancias? Falta de confianza, pues no me las has pedido, ¿no? Entonces voy a distribuir mis ganancias. Y dice Marx, esto es utópico, eso no existe. O sea, porque estaríamos pensando que el burgués no tiene un papel histórico que cumplir, y por supuesto que lo tiene, que es el de acumular ganancias. Y no, pues no sé si son malas personas o no, pero finalmente están desempeñando una
cualidad de la clase social en la que están. O sea, son burgueses porque acumulan ganancia, no porque distribuyan sus ganancias, ¿no? Y ganan tanto que hasta pueden repartir utilidades, por ejemplo, y dar aguinaldos, fondos de ahorro, pero bueno, o sea, debe quedar claro que eso es solamente, o sea, no, que esas cuestiones son producto de luchas obreras muy, muy cruentas, ¿no? Entonces, dice Marx, ningún burgués en su sano juicio va a distribuir las riquezas que tiene. Por lo tanto, la propuesta que hace los socialistas franceses es utópica. Ujú. Entonces, bueno, les escucho, les leo. Acuérdense que si se acaba, regresamos con la misma liga. Sí, Gustavo, adelante. Buenas noches, maestra, compañeros. Me hace una pregunta. Cuando menciona que la industria tiene que estar al poder, ¿estamos hablando que esta va a estar por encima del Estado? Bueno, la propuesta es que esté por arriba del Estado, o el Estado va todavía a tener, digamos, un poder sobre la industria. Sí, o sea, lo que Saint-Simon dice al respecto es que este estado feudal se ha transformado en un estado capitalista, donde la forma de gobierno es la república. Entonces, el estado debe promover que los industriales tomen el poder. En ningún momento está en contra del estado, ¿no? Ni siquiera cuando habla de socialismo, que por ejemplo para Marx es importante. Bueno, aquí nada más como una acotación. Marx contrapone el socialismo al que llama el utópico el socialismo científico, ¿no? Pero no, o sea, Saint-Simon no es ningún anarquista, que significa la desaparición de autoridad. Él está pensando en que sea el Estado, es decir, cuando dice que los industriales tomen el poder, está pensando en que tomen el Estado, ¿no? Para que desde ahí dirijan esta nueva sociedad, pero con las ideas adecuadas de modernidad, de racionalidad, de cientificidad, de no privilegios, de no actos de fe, ¿no? Sino es, por ejemplo, es evidente que si hay un ferrocarril, pues entonces vas a tener, generar empleos desde quién va a construir el ferrocarril, quién va a atender las vías, quiénes van a usar los ferrocarriles, qué van a llevar los ferrocarriles. Entonces, eso él lo ve así como un gran beneficio. Ajá, pero no puede ser en el aire, o sea, tiene que ser el Estado, ¿no? Y en ese, Sí, y en ese caso, maestra, en esa época en Francia, él estaba enfocando eso a puros franceses, o también había una propuesta a lo mejor de extranjeros, de inversión extranjera o algo así. no, solo para Francia. O sea, acuérdate que hay dos países muy importantes en Europa para la época que han sufrido los embates del capitalismo. Y uno es Francia, donde vimos, ¿no? Que es donde el primer país donde se termina la monarquía, y el otro es Inglaterra. Entonces, Francia se convierte algo así como en el centro que irradia luz para todo el mundo, ¿no? Y no es casual que los tres autores que vamos a ver sean franceses. Entonces, no es una propuesta solo de para Francia, sino él dice, bueno, los industriales de todos lados, ¿no? Que suban, que tomen el poder y que finalmente dejen atrás toda, hoy podríamos decir, la idiosincrasia o las prácticas políticas o la identidad cultural que ha forjado la nobleza, porque además el feudalismo es el modo de producción más largo. Empieza más o menos en el siglo III con la caída de Constantinopla y estamos en el siglo XVIII. Entonces es muy, muy largo, ¿no? Ha tenido muchos momentos de transición y él lo que está empeñado es en justificar la importancia de que los industriales asuman el poder. Ajá. Perfecto. Y ¿Alguien más? última Perdón. Sí. pregunta, maestra. Ahorita que, bueno, antes de hablar de Saint-Simon, que estaba comentando sobre el positivismo como ciencia y el método científico, yo de repente no, como que no entiendo muy bien, porque por ejemplo, en ciencias duras, como lo mencionaba, física y todo esto, la repetición de un experimento hace que una hipótesis se cumpla y se pueda hacer una ley, ¿no? Por ejemplo, si yo Ujú, suelto la pluma, todas las veces se va a caer, entonces la gravedad existe. ujú, Cuando esto se extrapola a un nivel social que hablamos que es la agrupación de personas y el comportamiento que va a tener, pues es un poco más dinámico, ¿no? Porque también depende de la zona, depende
pues la cultura, no sé, muchas cuestiones, no es tanto como la Claro, ciencia dura. y ¿Y ahí claro, cómo podemos establecer ajá, esa parte? o sea, digamos que justamente esas son las críticas que se le podrían hacer a la propuesta de Saint-Simon. Lo que él está, en lo que tiene certeza es que la única forma de hacer ciencia es con el método científico. Hasta ese momento, por esta cuestión, ¿no? De que haces o sea, estableces un supuesto, lo compruebas, haces una hipótesis, la compruebas hasta que llegas a una teoría o una ley. Eso es lo que está comprobado. O sea, eso es lo que está validado para hacer ciencia, ¿no? La química, la biología, la matemática, pues todas las ciencias duras lo tienen y les ha funcionado, ¿no? Para generar conocimiento que además se ve, y por eso la de la empiria, se ve su aplicación inmediata. ¿No? O sea, los ingenieros, bueno, tienen un montón de áreas de conocimiento hasta que construyen un ferrocarril o un dispositivo. Por ejemplo, hoy los móviles tienen una computadora del tamaño de un chip, ¿no? Cuando la primera computadora era del tamaño de, pues, de una habitación de unos 4x3 o 4x4, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, nosotros podemos hacerle muchas críticas a Saint Simon y una de ellas sería esto, o sea, pues que no se da cuenta que ahí está la movilidad, que el contexto geopolítico influye, no, porque, o sea, y puede ser una crítica, o sea, interesante, pero no es válida, porque él está empezando, ¿no? Y lo que tú dices de positivismo, sí, o sea, para él la empiria es igual a positivismo. ¿Qué es positivismo? Lo que se ve. O sea, yo puedo comprobar que los industriales son modernos, progresistas, la punta de cambios en la sociedad, que el obrero es diferente al siervo, que él no está cuestionando en ningún momento si trabaja muchas horas y los explota. Eso no, para nada. Para él es evidente que el capitalismo trajo un montón de beneficios, ¿no? Y es con lo que se queda. Entonces, decir que se equivocó porque no vio eso me parece que es ser poco justo, porque está empezando el proceso. O sea, eso no es lo que le preocupa a él, ¿no? Vamos a ponerlo así. No le preocupa, a ver, él quiere explicar por qué es importante que Francia consolide la presencia de los industriales, e insisto, entendido como esto, todos los que intervienen y que son productivos en el capitalismo, cómo hacer para que convencerlos, porque, bueno, cómo hacer para construir una explicación, que nos quedan 10 minutos, que, que justifique a los industriales al poder. Entonces, él dice, pues si la química, después de que mezcla cloro más Na más oxígeno más no sé qué le da tal, pues entonces, pues hagamos algo como eso, porque se nota, o sea, yo puedo comprobar desde el método científico que usan las ciencias exactas, que así es como se hace ciencia. Entonces, por ejemplo, insisto, no es que menosprecie la crítica, pero él no está en eso. O sea, además es el primer paso. La sociología es de las ciencias sociales más nuevas, ¿no? Mientras la matemática o la historia tienen, pues desde los griegos, la sociología tiene como 200 años, ¿no? Pero, o sea, lo pueden anotar, pues, pero decir es que está mal su propuesta, por eso, no. O sea, yo no diría que está mal, pues, porque además una cuestión importante es cito al autor, ¿no? O sea, lo explico desde el contexto en el que está, ¿no? O sea, no lo puedo traer a San Simón hoy al 2023 y decir, no, pero no tomó en cuenta que iba a haber monopolios, no. O sea, desde mi perspectiva eso no es válido, ¿no? Porque ahora, bueno, todavía puede ser válido siempre y cuando primero expliquen detalladamente sus preocupaciones y cómo supone solucionarlas, de dónde vienen sus preocupaciones, qué es lo que observa, qué propone, qué estaba haciendo la sociedad de su tiempo y entonces después decir, ah, bueno, pero no tiene un método, pero las ciencias sociales no se puede replicar, porque una cuestión importante, creo que ya lo he mencionado, es que en las ciencias sociales no se puede comprobar nada. Puedes verificar, y aunque parecen sinónimos, no lo son, porque lo que decías tú de la pluma, no importa si bueno, mientras salgas de la atmósfera terrestre, ¿no? Tiras la pluma se sigue cayendo, es decir, sigue habiendo gravedad, ¿no? Pero cuando se van al espacio los astronautas, pues ahí no se cae nada.
¿Qué pasó? Pues que se cambió el contexto, ¿no? O sea, el entorno en el que se hace esto. Y eso es comprobar, repetir, repetir y que siempre te dé el mismo resultado. En el caso de las ciencias sociales no se puede, no puedes comprobar nada. Puedes averiguar qué estaba, o sea, qué dijo Cortés cuando tenía frente hacia la gran Tenochtitlan, por las cartas de relación, por los relatos de Fray Bernardino de Sahagún, por los propios códices que escribieron los indígenas, ¿no? Entonces vas, o sea, reconstruyes la historia. Eso es lo que haces, ¿no? Eso es verificar. Y lo puedes hacer ese experimento, digamos, con prácticamente con cualquier evento, ¿no? El que sea. Este, por ejemplo, que vamos va a ir desde lo patético, ¿no? O sea, que Xochitl Gálvez pegó un chicle. Y eso te habla de la bajísima seriedad que le da a su campaña. Y entonces, cómo lo reconstruyes? Ah, pues ves los videos y a lo mejor hablas con la chava de su staff para si es cierto que tiene un chicle y la entrevistas, ¿no? Entonces, estás reconstruyendo, estás reelaborando, no, rearmando los eventos que te permiten concluir tal o cual. Y lo puedes hacer con prácticamente desde las ciencias sociales con cualquier cosa, ¿no? Porque, no sé, o sea, ¿por qué Porfirio Díaz duró 34 años en el poder? Ah, pues porque era malo y era una pésima persona y porque, más o menos, ¿no? Porque si tú reconstruyes, es decir, vas a las fuentes y ves qué le pasó al país en ese momento, qué estaba pasando con la burguesía, qué había con los grupos políticos, entonces de los 34 años que estuvo en el poder, él empezó en 1876 y es en 1906 cuando tiene el primer estallido social. O sea, eso quiere decir que algo hizo que, digo, porque no puedes pensar que la gente estaba estúpida, ¿no? Durante tantos años. Pensar eso, pues es ya, como que también no entender nada. Entonces, si fue en 1906, que es una de las primeras huelgas, y él sube al poder en el 76, estamos hablando que de 34 años que duró en el poder, 30 fueron de estabilidad. Obviamente está esto de que a los indígenas los marcaban, de que era mátalos en caliente, o sea, sí, sí, ¿no? Eso también es cierto, pero no fueron 30 años, así, ¿no? Entonces lo que hace uno en las ciencias es, a partir de investigar en distintas fuentes, reconstruyes y así es como puedes verificar o no una hipótesis. Por eso es tan importante la lectura y por eso es tan importante la investigación documental. Uh-huh. ¿Alguien más? Quedan 5 minutos. Acuérdense que se termina, regresamos con la misma línea. Les oigo. La duda que sea, ¿eh? Porque la intención es que ya después de eso ustedes ya están listos para hacer el trabajo. Buenas noches, doctora. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Sí, en este supuesto, bueno, en lo que establece San Simón respecto a elevar la clase de los industriales al primer rango, entonces, ¿cuál sería la relación entre el feudo y los industriales Ajá. por esa relación, ¿no? Que tienen como de delegarlos o relegarlos No, a como una clase más baja por la... ajá. Ya te entendí. O sea, en estricto no hay Ah, una relación, hay una confrontación. Si estuvieras ahí, Simón, acá le podríamos preguntar, ¿qué piensas del feudo? ¿Qué debe desaparecer? ¿Por qué? Pues porque es un obstáculo al crecimiento económico, porque si hay feudos hay bardas, y si hay bardas, entonces por dónde pasa el tren, y si la gente está eh, ligada a la tierra, entonces ¿quién va a trabajar en las ciudades? Y si no hay quien trabaje en las ciudades, entonces ¿quién va a comprar las cosas que se están produciendo en la industria? Entonces, él está diciendo no a ninguna de las expresiones de la nobleza feudal, ninguna, ni el feudo, ni el poder de los papas, ni la corte, ¿no? Toda la corte, duques, archidú, ninguna, ¿no? Nada de ser economías de autoconsumo, porque esos son los feudos, ¿no? O sea, producen lo que van a consumir, o sea, producen las tantas papas que va a consumir el señor feudal, las que les van a servir a los siervos, ¿no? O crían ovejas y vacas, pues las que se van a necesitar, ¿no? Y entonces el capitalismo no es eso, ¿no? La primera característica, o bueno, una de las características importantes del capitalismo es que siempre se produzca en exceso. O sea, voy a producir 4 papas, o bueno, 10 papas, porque 4 son para mí, las otras 6 las voy a vender.
Entonces él está proponiendo que se rompa con cualquiera de las expresiones del sistema feudal, ¿no? Entonces, si acá es capitalismo, ¿no? Como el importante, digamos, acá es feudalismo. Y ya comentábamos en algún momento, o espero que lo hayamos hecho, que feudalismo, o sea, un sistema es feudal cuando se posee tierra. Se posee. No se hace productiva, se posee. Y entonces los reinos podían ser inmensos, ¿no? Pero no necesariamente era, o sea, no tenías mucha tierra porque ibas a tener muchas vacas o porque ibas a sembrar muchos aguacates. No, 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 o sea, porque entre más tierra tuviera un reino o una monarquía, pues era más poderosa, ¿no? O sea, por eso y vemos casos como el de España, ¿no? Cuando se aventura esto de financiar, los reyes se aventuran a financiar los viajes de colones porque quieren pasar por la zona árabe y no les dejan los árabes, ¿no? Entonces buscan otra ruta y luego llegan a América y dicen, pues de aquí soy porque entonces todo esto es mío, ¿no? Y porque lo que quieren es poseer la tierra, ¿no? O sea, entre más tierra tengas, más poderoso es un feudal. Y en el capitalismo, bueno, obviamente sí les interesa tener tierra, pero que sea productiva. O sea, yo voy a tener la tierra porque voy a sembrar plátano, limones, ¿no? Porque voy a tener una mina, pero no me interesa la mina, o sea, como tenerla, me interesa extraer los metales, ¿no? Llámese litio, plata, oro, uranio, lo que sea, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Sí, o sea, él no es precursor del capitalismo. Si me lo pones así, él quizá involuntariamente está, es que dice Giovanni, bueno, no sé si lo leen todos, pero dice, este sistema que propone Said Simón es precursor del capitalismo. No, él tiene, o sea, hace cuenta que sale a la calle un día a caminar y ve el capitalismo ahí y dice, ¿qué es esto? Ah, pues es racional, es moderno, es científico, pues hagamos algo para explicarlo. Y entre ese hacer algo, pues sí puede ir, no sé si intencional, porque no lo establece así, hagamos algo que defienda este sistema, dadas todas las virtudes que tiene. Ahora, un dato importante que ustedes deben de considerar es que estamos hablando del conde. O sea, él desde su posición de feudal, ¿no? De nobleza feudal, se da cuenta de esto. Entonces yo lo vendría así, ¿no?